La película comienza con Jakor Lincoln, un joven aspirante a rapero que una noche recorre las calles de Oakland hasta acercarse a la casa de su objetivo. Armado con un par de pistolas, se escabulle por los patios traseros con sumo silencio, mientras el hombre al que está buscando, Malcolm, se prepara para divertirse con su novia tras una noche de copas. Pero antes pasan por la habitación de su hija para darle las buenas noches, solo para toparse directamente con Jakor, quien alza sus pistolas contra Malcolm y le pregunta si recuerda su rostro. Tratando de mantener la calma, el hombre afirma que sí lo reconoce y lo recuerda como su amigo. Sin embargo, para Jakor es la respuesta equivocada y lo acribilla a balazos junto a su novia. En la siguiente escena vemos al protagonista en un juicio por este delito, en el que se encuentra presente la hija de las víctimas y su abuela, la cual le desea que se pudra en el infierno. Pese al sufrimiento que ha generado, Jakor no muestra ni una pizca de remordimiento y no piensa explicar por qué apretó el gatillo. Por obvias razones termina en prisión y, con una condena perpetua por delante, tiene que adaptarse a este lugar cuanto antes. A medida que explora el patio encuentra de todo, desde grupos de padres hasta jovencitos que fueron arrestados por traficar droga. No muy distinto al barrio donde vivía, solo que ahora está rodeado de muros. Esto lo lleva a recordar su vida hace 13 años, cuando era un niño que sufría de bullying y se hizo amigo de otra víctima, Lamarck, un niño que estaba seguro de que podría abandonar el barrio haciendo lo correcto. Si bien Jakor le parecía un sueño imposible, le gustaba compartir con Lamarck, especialmente porque al regresar a casa siempre le esperaba una paliza de su padre pandillero J.D. Su madre, Delonda, trataba de defenderlo, pero su padre recurría a la típica excusa de que lo estaba fortaleciendo para que pueda sobrevivir en las calles. Con el tiempo, el propio Jakor se creyó este argumento y se armó de valor para vengarse de sus bullies en la escuela. Al dejarse llevar por el odio, perdió la amistad de Lamarck, aunque se ganó la lealtad de TQ, un niño tan atormentado como él. 13 meses antes del asesinato de Malcolm, ambos eran delincuentes de poca monta que se ganaban la vida robando a mano armada. Lo que complicaba todo era el temperamento de TQ, el cual no dudaba en darle una paliza a aquel que le faltara el respeto. Un día recibieron en su improvisado estudio de música la visita de Lamarck, quien regresó lesionado tras su paso por el ejército. Aún así, él seguía teniendo planes de irse del barrio, a lo que TQ respondió que no era necesario, mostrándole un fajo de billetes. A Lamarck no le costó mucho deducir cómo los consiguió. Mientras TQ atendía a unos visitantes, Jakor empezó a ensayar una canción, sorprendiendo a Lamarck con sus habilidades de rap. Al finalizar, Jakor salió a ver a TQ y lo descubrió negociando con Malcolm. De vuelta a la prisión, un delincuente se acerca a Jakor y se presenta como Ralo, el hermano menor de Big Stunna, el gángster al que servía el jovencito cuando estaba en libertad. Por ello, Ralo le ofreció un refugio para protegerse de los hombres de Malcolm en la cárcel. Jakor responde con el silencio y luego es provocado por un prisionero en la fila. Antes de que la cosa llegara a más, alguien de su pasado lo detiene, su mismísimo padre J.D., el cual lleva mucho tiempo en prisión y sabe cómo sobrevivir dentro de la misma. En otro flashback, vemos a Jakor y a TQ en el funeral de un joven vecino, el cual fue asesinado por Malcolm según Big Stunna. Este a su vez reconoció que el padre de Jakor se volvió un desastre por las drogas de Malcolm, lo que le ganó su simpatía. Por otro lado, Jakor pasaba tiempo con su novia Chantalle, quien lo sorprendió con la noticia de que estaba embarazada. Ella se había resistido a decirle por una semana, temiendo su reacción. Si bien él celebró la noticia y aclamó que se haría cargo de todo, a espaldas de su novia trataba de conseguir un trabajo digno, hasta que por fin le concedieron una oportunidad. Tras esto le dio las buenas nuevas a Lamarck, recuperando la química que alguna vez tuvieron. En la actualidad, luego de ver a su padre en prisión riendo con sus amigos, Jakor recuerda el día que lo expulsaron de la escuela por seguir su ejemplo. Delonda enfureció con él, recordándole que las facturas se estaban acumulando y no hacía más que fumar. Indignado, J.D. le aclaró que no valía la pena criar a su hijo de manera correcta, porque igualmente terminará como él. En prisión, el protagonista recibe la indeseada visita de su madre, quien se siente culpable de verlo en este lugar. En respuesta, Jakor le confiesa que el verdadero culpable se encuentra encerrado en estos mismos muros. Devastada, Delonda reconoce que J.D. no fue el mejor padre, pero siempre quiso lo mejor para él hasta que cayó en las drogas. Por ello, le insta a hacerse responsable de su hijo pequeño, Sion. En el siguiente flashback, vemos a Jakor y a Chantalle presentándose en la fiesta de cumpleaños de Stunna,
Estona. A pesar de su conflicto con Malcolm, todos sus aliados salieron a las calles para divertirse como muestra de lealtad. Si bien la cosa estaba calmada, el propio Estona fue el primero en apretar el gatillo contra un par de hombres que lo estaban viendo fijamente. Según él, eran secuaces de Malcolm. Regresando a la prisión, el protagonista recibe una carta de su novia junto a una foto de parte de su madre. En ella se ve a sí mismo como recién nacido en los brazos de un orgulloso JD, una foto que solía observar en su niñez para recordarse que su padre no era tan malo. Motivado por eso, se reúne con JD en el patio y le cuenta sobre su hijo. En respuesta, su padre le sugiere que no reciba visitas de su familia, argumentando que ambos son terribles ejemplos para los niños. Esto le recuerda a su difunta abuela, quien antaño solía defenderlo de las críticas, en especial cuando lo expulsaron del colegio. Además, era la única que podía controlar un poco JD y le dejaba claro que su estilo de vida agresivo no era para todos, mucho menos su hijo. Más tarde, Jacor le contó sobre sus metas como rapero a Estona, el cual le prometió darle la oportunidad en la industria, con la pequeña condición de que debía trabajar por él. Quería comprobar si era tan fuerte como TQ decía, catalogándolo como el mejor luchador delgado. En otro momento, mientras el protagonista pasaba el rato con TQ, este atendió la visita de T-Rex, un pandillero local y autoproclamado músico en alza, que desde que conoció a Jacor hacía chistes ofensivos sobre su novia. Incluso le mostró un video para adultos como evidencia del supuesto trabajo secundario de su chantalle. Dicho eso, Jacor regresó de inmediato a su hogar para confrontar a su novia, la cual le confesó que cuando murió su hermano se entregó a la mala vida, pero eso fue mucho antes de conocer a Jacor. Aún así, este seguía molesto y le exigió que le buscara tanto sus cosas como las llaves del auto para largarse, sin importar que tenía un hijo en camino. Claro, no podía dejar atrás a sus queridos perros. Al otro día, durante su jornada laboral en una zapatería, Jacor escuchó a una de las encargadas hablando mal de él con otro colega, afirmando que se creía un criminal solo por su color. No se compara con su novio, un verdadero traficante que puede darle todo lo que quisiera. Apenas salió del trabajo, Jacor unió fuerzas con TQ para perseguir a esa mujer y a su exitoso novio. No obstante, los pandilleros cambiaron de parecer al ver que se aproximaban a un vecindario acaudalado con patrullas por todas partes. Aunque estaban dando la vuelta, unos policías los detuvieron por puras sospechas, y en un posterior interrogatorio por separado, Jacor es informado de que TQ llevaba 1 kilo de cocaína en su auto. Con eso como amenaza, el detective trató de sacarle información sobre la guerra de pandillas, preguntándole si es cierto que TQ está colaborando con Malcolm para unir sus organizaciones a espaldas de Estona. El protagonista se mantuvo tan callado como una tumba, así que lo dejaron salir. Lo de la droga en el auto de TQ solo fue un intento de provocarlo. En su próxima reunión con Estona, Jacor exhibió con orgullo algunos de sus nuevos temas musicales, aunque a T-Rex le parecieron bastante del montón. Esto le trajo recuerdos de su padre, cuando este no estaba impresionado por lo que hacía, no por fastidiarlo, sino porque quería que fuese aún mejor, y sobre todas las cosas que jamás siguiera su ejemplo, sea alguien, algo que siempre le decía a su madre, y sorprendentemente JD le dio la razón. Regresando al presente, en la prisión, JD le advierte a su hijo que no se fíe de nadie que le envíe TQ, puesto que hay sospechas de que este último trabaja para la pandilla de Malcolm, una pandilla que quiere vengar a su difunto líder. Por tanto, JD se propone a cubrirle las espaldas, a lo que su hijo responde que puede hacerlo por su cuenta. En el próximo flashback, vemos al protagonista visitando a su amigo Lamarck en un hospital, donde descubrió que su lesión era mucho más grave de lo que pensaba. Incluso existía el riesgo de que no volvería a caminar. Ante esto, Jacor declaró que no podía ser más injusto, pues la última persona que se merecía eso era Lamarck. Lleno de ira, se dirigió a Estona para ofrecerse a matar por él al hombre que estaba saboteando su negocio, Malcolm. En otras palabras, aceptó su oferta. Debido a eso, Estona y su esposa le proporcionaron el itinerario de Malcolm, quien esta noche visitará a su novia y a su hija. Por supuesto, no podían faltar las herramientas de trabajo, un par de pistolas recién compradas, y el resto de la historia ya la conocen. Solo que debemos añadir un pequeño detalle, y es que antes de entrar a la casa, Malcolm estaba hablando con T-Rex sobre el rol de TQ en su organización. Al verlo desde un escondite, Jacor recordó el día que, siendo solo un niño, vio a su padre comprando las drogas de un joven Malcolm.
Una vez JD se fue, Jakor le pidió al traficante que dejara de venderle a su padre. Malcolm simplemente se echó a reír, afirmando que ni loco perdería a su mejor cliente. Ahora entienden por qué apretó el gatillo años después. Hecho eso, Jakor no tuvo de otra que refugiarse en casa de Chantalle y le pidió que escondiera sus pistolas. En un momento de descuido, el protagonista guardó un fajo de billetes en el mueble. En eso, Chantalle le preguntó a quién asesinó, a lo que él se negó a responder, indicando que la situación en el barrio mejoraría. Dicho esto, la invitó a sentarse a su lado y le pidió disculpas por su última discusión. Y así terminaron viendo un show de comedia hasta dormirse. La calma antes de la tormenta. Al amanecer, un escuadrón policial irrumpió en la casa y arrestaron a Jakor. Tras recordar cómo llegó a prisión, llama a su novia para confesarle que está listo para conocer a su hijo y hacerse cargo de él, aunque tiene todo en contra. Por ello, Chantalle le recuerda que él puede ver los muros que lo rodean, pero su hijo no. Mientras se prepara para este momento, el protagonista es informado por Ralo de que TQ fue arrestado y lo enviarán a esta prisión. De solo escuchar eso, Jakor recuerda todas las pistas sobre TQ y su alianza secreta con Malcolm. En paralelo, Stona y su esposa descubren que T-Rex también tuvo algo que ver y lo acribillan sin piedad. Ahora es turno de Jakor de terminar el trabajo. En el patio de la prisión, TQ se dirige a saludarlo como si nada para clavarle una navaja improvisada. Sin embargo, Jakor se lo veía venir y tras un forcejeo consigue apuñalar a TQ, mientras que Ralo y sus hombres lo cubren para que los guardias no vean. Pasado unos días recibe la visita de su madre, su novia y su hijo Sion, lo que no pudo darle más felicidad. Motivado por esta experiencia, más tarde le enseña a su padre cómo plantar en el huerto de la prisión. Al ver a su padre siguiendo sus pasos, se nos muestra una escena de Jakor recién nacido, cuando JD lo cargó en brazos, aclamando que él haría algo valioso con su vida. Puede que no haya sido el caso, pero al menos se tienen el uno al otro. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.